de que Jaime comparta la palabra. Y la primera cita es Números 27, versículos 12 al 20. Dice así: Jehová dijo a Moisés: sube a este monte, Abarim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido tu pueblo, como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Zin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Zin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Y el segundo pasaje es en 2 Samuel, capítulo 21, versículos 15 al 17. Segunda Samuel 21, versículos 15 al 17. Dice así: volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbía, llegó en su ayuda, e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Pues muy buenas noches, queridos amigos, hermanos, familia. Pues, ¿qué os podemos decir? Muchísimas gracias por invitarnos un año más a estar entre vosotros. Nos honráis con esta invitación, pero también nos sentimos, aunque no lo parezca, abrumados por la responsabilidad de compartir la palabra y ser un portavoz, un instrumento, un siervo en las manos del Señor. Así que dependemos de Él, dependo de Él, pero gracias por estar aquí y espero que podamos estar estos días porque todos los temas son consecutivos, es decir, los necesitamos absolutamente todos, por lo menos las 3 primeras sesiones que vienen recogidas en el cuaderno, también la cuarta y la quinta, pero la cuarta y la quinta tendrán más una presentación expositiva de una predicación el domingo por la mañana aquí y el domingo por la tarde en Restoy, mientras que las 3 primeras sesiones no son tan expositivas en el sentido de coger un solo texto y desarrollarlo, como a mí me gusta, pero creo que necesitamos ver un cuadro completo de un tema que creo que a todos nos importa y nos preocupa. En mi caso, llevo tiempo, hasta incluso a veces perdiendo el sueño, preguntándome: Señor, ¿qué legado vamos a dejar a la siguiente generación? Yo sé que vivimos mucho el tiempo presente, en el día a día, las luchas, lo cotidiano, lo que decimos que es de aquí y de ahora, pero también tenemos que pensar en el futuro, no solamente con respecto a que el Señor viene, sino también a que viene y ya está una nueva generación entre nosotros. Y me encanta ver en esta noche diferentes generaciones aquí representadas. Personas más adultas, más mayores, abuelos, padres, pero también jóvenes y adolescentes. Y la preocupación que tengo y que tenemos es la de saber, y no hay que esperar a ser mayor, para ver cómo transmitimos, cómo dejamos un legado de nuestra fe en Jesucristo y de los valores del Evangelio a la siguiente generación. Y si echamos una mirada a nuestros hogares y a nuestras ciudades y a nuestras iglesias, en nuestro papel como pastores, algunos, como padres y madres y educadores, nos damos cuenta del desafío y de la oportunidad que tenemos de dejar una marca indeleble, imborrable. La vamos a dejar de todas formas, o buena o mala, en la vida de los demás. Los valores de nuestra sociedad indudablemente han cambiado. ¿Sabéis por qué? Porque hoy la gente ya no se pregunta
si esto o aquello es verdad o no. Lo que la gente hoy se pregunta es si me gusta o si me atrae. Esto significa a nivel popular que tú puedes creer lo que quieras. Puedes inventar tu propia verdad y escoger tu fórmula espiritual para vivir. El tema está en que estos valores se están introduciendo en nuestras familias y en nuestras congregaciones. Si no, miremos un cuadro muy general. No solamente en la sociedad ocurre, sino también, tristemente, en muchas de nuestras familias. Relaciones superficiales. Familias, en muchos casos, desestructuradas, disfuncionales. Mucho infantilismo espiritual. Poca profundidad en la piedad personal. Mucho trabajo en la iglesia y pocos que trabajan en el servicio al Señor. En términos generales, ¿vale? Igual esta iglesia Nueva Vida o Restoy o Palabra de Vida sois una excepción, o la iglesia de San Sebastián, no lo creo. Mucho trabajo y pocos que trabajan. Las iglesias, en términos generales, en España, en Europa, no están creciendo. Además de esto, el liderazgo está envejeciendo. Y tenemos una carencia de hombres, de varones, que asuman valientemente sus responsabilidades. No hay tantos. Y muchos de los jóvenes en nuestras iglesias, viendo el ejemplo de sus mayores, pues, no todos, pero muchos tampoco quieren compromiso alguno. No estamos ganando a los de afuera y estamos perdiendo a los de dentro. Seamos claros. Creo que es un diagnóstico, en términos generales, preciso. Ahora, cuando hablamos de discípulos que dejan huella, por lo tanto estamos hablando de seguidores de Cristo, como hemos cantado, de siervos para su gloria. ¿De qué clase de discípulos estamos hablando y qué clase de huellas estamos dejando? ¿Qué tipo de huellas? ¿Nos atreveríamos a dibujar? Y no hay que ser niño para esto, un retrato de cómo tiene que ser la identidad de este discípulo y de cuál tiene que ser la huella que queremos dejar. Algunos han decidido echar mano de los personajes de moda, que dejan su huella, de los influencers de nuestro tiempo, que dejan su huella en miles y millones, no solo de jóvenes, también de mayores. Y si no, vemos este vídeo de 3 minutos. No es cristiano, hasta donde yo sé, pero refleja una parte de esta realidad, no toda, de la que estamos hablando. Así que veamos este vídeo para continuar después y, por favor, quedaros con la última frase del narrador, porque quiero tomar el hilo de esta frase para continuar con el tema de hoy. 3 minutos. Bienvenidos al siglo XXI. Aquí el sexo es libre y el amor es caro, donde perder el celular es más doloroso que perder la virginidad, donde la modernización significa desnudez, donde la moda es fumar y beber, y si no lo haces, estás obsoleto, donde los niños coquetean y hacen comentarios sobre otras chicas, donde si no engañas a tu pareja, es porque no eres inteligente, donde el baño se convirtió en estudio fotográfico, donde los templos se convierten en centros de encuentro, donde la mentira se convierte en realidad, donde las mujeres temen más a un embarazo más que al VIH, donde el servicio de entrega de pizza llega más rápido que la ambulancia, donde las personas se vuelven tóxicas cuando le dices sus verdades, donde la gente le teme a terroristas y criminales más de lo que le temen a Dios, donde las apariencias y la ropa decide el valor de una persona y tener dinero es más importante que tener amigos o familia, donde los niños son capaces de abandonar a sus padres para vivir aventuras imposibles, donde hombres y mujeres muchas veces solo quieren relaciones sin obligaciones y su único compromiso se hace posar para fotos y publicar en las redes sociales jurándose amor eterno,
donde el amor se hizo público o una obra de teatro, donde el más popular o el más seguido con más likes en fotos es el que parece derrochar felicidad, el que pone fotos en lugares elegantes y moda rodeados por amistades vacías, con amores inciertos y familias falsas, donde la gente se olvidó de cuidar del espíritu del alma vacía y decidieron cuidar y cultuar sus cuerpos, donde vale más la pena tener el cuerpo deseado del mundo artístico que un título universitario, donde los jóvenes tienen miedo al matrimonio, pero les encanta tener relaciones, donde el amor es un juego. Quien juega con la mente siempre obtiene la felicidad, y quien juega con el corazón siempre se lastima, donde las personas ya no buscan amor, solo sexo, donde la amante tiene todas las características de lo que no querías que tuviera tu pareja, donde prefieres fallarle 1000 veces a alguien que te amó de verdad, para ir detrás de la persona equivocada, donde una foto en un antro tiene mucho más likes que una foto estudiando o practicando buenas acciones. Simplemente así. Así es el hermoso siglo XXI. Donde no importa quién seas, de cualquier manera serás reemplazado. Aquí solo sobrevives si juegas con la razón, y eres destruido si actúas con tu corazón. En este mundo en constante evolución, es crucial recordar nuestros valores fundamentales. Ejercer el discernimiento y mantenernos fieles a nosotros mismos. Mientras navegamos por este mundo de cambio rápido, es esencial mantenernos fieles a nosotros mismos y cultivar relaciones sinceras. La verdadera riqueza radica en momentos compartidos con nuestros seres queridos y los valores que transmitimos a las generaciones futuras. Que quien tenga oídos escuche. Saludos. Gracias por vuestra atención. No estaba seguro si poner un vídeo como este, habiendo también adolescentes y quizás algún niño, pero me atreví a hacerlo porque Bienvenidos al siglo XXI. creo que esto recoge parte de la realidad. Repito la última frase, que es la que me interesa destacar. La verdadera riqueza radica en momentos compartidos con nuestros seres queridos y los valores que transmitimos a las generaciones futuras. Arrancamos pues con el tema de hoy. Tenéis ahí vuestro cuaderno. Como diría cualquier amante del arte, un gran cuadro necesita un gran marco. Tenemos un magnífico retrato de nuestro Señor Jesucristo y las huellas que Él nos ha dejado para transmitir los valores del Evangelio. No estamos solos, no caminamos a ciegas, repetiremos estos días, tenemos un modelo completo y perfecto. Y este retrato de Jesús tenemos que verlo en un gran marco, un marco de referencia que nos permita ver mejor el cuadro. Y este marco estará compuesto, como veis aquí, por la Escritura, la Biblia, la experiencia, la vida y la estrategia, el día a día. En esa portada que tenéis ahí, tenemos un texto lema, uno del Salmo 78, que lo sepa la siguiente generación, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Y el texto lema, debajo, David sirvió a su propia generación según la voluntad de Dios. Hechos 13:36. Comenzamos con este primer marco que es la Escritura, que es la palabra de Dios. Necesitamos comenzar siempre por la Escritura. Ella es nuestra fuente de autoridad y de verdad. Y por supuesto vamos a ver cada día la Escritura, la experiencia y la estrategia, porque tenemos que saber cómo hacer las cosas. No solamente necesitamos saber cuál es el mandato, la orden, sino también que sepamos cómo poderlo llevar a cabo. Y para eso vamos a ver la experiencia y la estrategia. Que eso puede variar, por supuesto, de una cultura a otra, pero no así los principios de la palabra. David, pues, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, murió y fue reunido con sus padres. Hechos 13:36. Notad, hermanos y amigos, que Dios ha estructurado la vida humana por generaciones. Una generación más joven, como la que tenemos aquí, surge y recibe su formación de la anterior. Los padres dejamos esa herencia espiritual, moral, conductual a nuestros hijos. Así que una generación más joven, como nos ha pasado con cada uno de nosotros, hemos recibido la formación de nuestra generación anterior.
La nueva generación, ¿qué hace? Examina y evalúa lo que otros le dejaron. Conserva algunas cosas, descarta otras y deja el resto en espera. Y cada generación necesita transmitir el Evangelio a sus propios hijos y a los nuevos discípulos en su propio idioma y en su contexto cultural. No solo para cubrir las necesidades del presente, sino también para enfrentar los desafíos del futuro, para que la palabra de Dios siga corriendo y siga siendo glorificada en la vida de las nuevas generaciones. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Moisés y Josué, en los textos que hemos leído, nos muestran un buen ejemplo de transmisión de valores y del mensaje del Evangelio. En el texto de Números, capítulo 27, versos 12 a 20 que hemos leído, Moisés había llevado al pueblo hasta las puertas de la tierra prometida. Esa era su misión. Ese fue el tiempo que Dios le dio para él y su generación. Su misión pues había terminado. Su sucesor, ¿quién? Josué. Tenía por delante una tarea distinta. Seguía formando parte de la misma misión, pero una tarea distinta, que era la de guiar al pueblo hacia la conquista. Como confirmación de esta transmisión, Moisés debía poner su mano sobre Josué y trasladarle este encargo. Esto no es solamente un asunto de iglesia, es un asunto también de familia, donde tenemos que aprender a tener esos momentos de ceremonia, de transmisión de valores, en momentos puntuales de la vida. O bien cuando nuestros hijos o hijas cumplen determinada edad, que a veces se hace, o cuando atraviesan una personal crisis, pero habrá un momento donde el padre o la madre, los padres deben saber transmitir a sus hijos lo que el Señor les ha dado a ellos. Vemos aquí una sencilla ceremonia pública de transmisión, donde se traspasa la tarea de una generación a otra, y esto no podía hacerse en privado, pues el pueblo debía ser testigo del respaldo que Moisés le daba a Josué, con su pleno apoyo e identificación como padre espiritual. Josué, pues, representa aquí la nueva generación, destinada a llegar donde no pudo llegar la anterior. Es natural, ¿verdad? Pero hay que darle el relevo necesario para que haga bien su labor y esa nueva generación se levante para llevar el Evangelio. Digo que Josué representa una nueva generación. De igual manera, nuestros hijos y nuestros jóvenes representan la nueva generación que ya están entre nosotros, que tomarán, y esperemos que bien, el testigo que nosotros les hayamos dejado desde nuestras propias casas y, por supuesto, también en las iglesias. En el otro texto del primer libro de Samuel, capítulo 17, hay una escena bien conocida. Bueno, esto no lo hemos leído, pero recordamos la historia de David. Siendo joven, obtuvo una gran victoria sobre el gigante Goliat. A esa victoria inicial se irían sumando otras grandes hazañas y proezas con David en su plena juventud. Más adelante encontramos a David, en el texto que hemos leído, en una situación distinta, donde ya no tiene la fuerza ni tiene la destreza que cuando era joven. Aquí sus hombres lo defendieron, lo cuidaron y le exhortaron a no salir más al frente de batalla. David aceptó sus limitaciones. Y el consejo que le dieron los más jóvenes, que lo cuidaron, que lo protegieron para que no se apagara la lámpara de Israel. Había llegado la hora en que otros hombres más jóvenes que él asumieran la responsabilidad de velar por la seguridad del pueblo. Aquí hay principios para la vida y, por supuesto, para la iglesia. El modelo bíblico, la Escritura, nos da, y lo vamos a ver consecutivamente estos días, mañana veremos otro escenario, otro mandato, pasado mañana igual, de cómo en la palabra de Dios encontramos mandatos bíblicos muy claros para aprender a hacer, si cabe, mejor las cosas. De que nadie se perpetúe, ya no en el poder, sino en el lugar donde siempre ha estado y haciendo las cosas bien, pero hay que dar ahora continuidad y hay que dar paso a otros, a una nueva generación.
A veces haríamos bien en preguntarnos, y esta no es la única respuesta, no es tan sencilla, ¿por qué a veces tantos jóvenes se van de las iglesias? No tengo las respuestas, todas. Pero tendremos que aprender a saber cómo, primero que conozcan al Señor, que se conviertan a Cristo, que se les predique el Evangelio, que tomen un compromiso radical para seguir al Señor y ofrecer oportunidades, aprender a confiar en ellos, a dejar que se equivoquen. Creo que de esto hablaré un poquito mañana. Si no hubieran hecho eso con nosotros cuando nos convertimos siendo novios y después nos casamos y al poco tiempo iban dejando tareas y responsabilidades de servicio y aprendimos porque nos dieron oportunidades nuestros propios ancianos y pastores y nos dejaron un buen legado, siempre estaremos agradecidos a nuestros padres espirituales, unos de un sitio, otros de otro, que nos formaron, que nos acompañaron, que nos aconsejaron. Tenemos en segundo lugar un modelo práctico. Aquí vais a tener que trabajar, no solamente aquí, sino estos días, porque vamos a ver cómo el mandato bíblico se ha de ver ejecutado en un modelo práctico. Así que vamos ahora a la experiencia. No podré detenerme en cada apartado tanto como me gustaría, pero vamos a ver si vamos avanzando aquí con esto. Muy bien, aquí tenemos el mandato bíblico y aquí tenemos el modelo práctico. Y el personaje de hoy que quiero destacar es a Bernabé. Cada día veremos un personaje distinto y terminaremos con el modelo perfecto a seguir, que es el Señor Jesucristo. Eso será el sábado por la tarde. Pero el de hoy es Bernabé. En la historia bíblica tenemos muchos hombres y mujeres que dejaron huella. Entre otras razones, por eso también estamos aquí. Porque otros han seguido las pisadas del Maestro y nos han dejado el terreno mejor preparado y la senda mejor marcada para que nosotros nos podamos continuar. Pero el personaje de hoy aparece por primera vez en el capítulo 4 del libro de los Hechos y desaparece en el capítulo 15. Es decir, en 11 capítulos vemos a Bernabé entrando y saliendo del escenario de esta historia. En el capítulo 15, después de su fuerte discusión con Pablo por causa de Juan Marcos. Y Bernabé es un personaje muy efímero, poco protagonista, por eso lo he querido destacar, porque quizás nos podamos sentir bastante identificados con él, al ser, digamos, un personaje no tan destacado como lo podría ser Pablo, que será el tema de mañana, o como lo podría ser Pedro, que no tendremos tiempo de abarcarlo, o el mismo Señor Jesús. Pero su huella, la de Bernabé, creo que es una huella a seguir, como modelo práctico. Vamos a leer en Hechos capítulo 13, por favor, unos versículos aquí, para podernos situar en el contexto. Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia. Allí Juan, que es Juan Marcos, se separó de ellos y volvió a Jerusalén. Vamos ahora, por favor, al capítulo 15 de Hechos y versículo 36. Unos días más tarde, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos de todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería que los acompañara Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, mas a Pablo no le parecía bien llevar consigo a aquel que se había apartado de ellos en Panfilia y tampoco había ido con ellos a la obra. Tan grande fue el desacuerdo entre ellos que terminaron por separarse. Bernabé tomó a Marcos y se embarcó a Chipre, y Pablo, por su parte, escogió como compañero a Silas, y una vez que los hermanos le encomendaron a la protección del Señor, emprendió la marcha. Pasó por Siria y Cilicia, confortando a las iglesias. Es una versión, en la versión 2020, que yo estoy utilizando últimamente. Notad que lo que ocurre al principio es algo desagradable. Aquí lo que vemos es
un desencuentro doloroso que todos quisiéramos evitar en nuestra vida. Pero aquí ni tan siquiera dos gigantes de la fe, como Pablo y Bernabé, no fueron capaces de ponerse de acuerdo con respecto a un asunto personal como fue el caso de Juan Marcos. Antes de llegar a esta escena lucharon y pelearon contra viento y marea, hicieron frente a todo tipo de obstáculos, de dificultades, pero aquí, ante un obstáculo aparentemente menor, no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Porque después de 3 años de aquel primer viaje misionero, Pablo expresa su deseo de volver a visitar a los hermanos en las iglesias que habían fundado. Qué maravilla, ¿no? Poder visitar a los hermanos cuando ellos les llevaron el Evangelio. Así que él y Bernabé habían hecho esa labor, versículo 36, así lo dice. Así que Bernabé insiste en llevar a Marcos. Pero Pablo se resiste. Bernabé insiste, pero Pablo se resiste. No le parecía bien a Pablo llevar con ellos al que se había apartado en ese primer viaje misionero, que era cuando más lo necesitaban. No había dado la talla Juan Marcos. No era digno de esta misión. Y para Pablo eso fue más que una ausencia, fue una deserción y una traición en toda regla. Era evidente que no se podía confiar mucho en Juan Marcos, por lo que hizo en la primera escala en la isla de Chipre. Al ver que las cosas se ponían difíciles, cuando uno sirve al Señor, las cosas se ponen difíciles, él volvió a casa de mamá, a su casa, en Hechos 13:13. Ahora, detengámonos un poquito aquí. Hablamos de cómo llevar el Evangelio a la siguiente generación y a nuestros jóvenes. Marcos es como uno de esos jóvenes que seguramente podemos encontrar ahora mismo en esta iglesia, en nuestras congregaciones. O como algunos de nosotros, cuando éramos jóvenes. Recuérdalo. Una persona inexperta, naturalmente era joven, inmadura, impaciente, con poca capacidad para el sufrimiento. Algunos han querido llamar, creo que esto no es correcto del todo, a esta generación como una generación de cristal, donde muchos mayores, a veces sale de nuestra boca, pero bueno, yo a tu edad, a la hora que me levantaba cada día para ir a trabajar y estudiar, y a veces sin darnos cuenta entramos en ese paternalismo o en esos consejos que no necesariamente son tan acertados. El desacuerdo fue tan serio entre Pablo y Bernabé que se separaron por causa de Juan Marcos, que quedó, sí, inicialmente descalificado para la tarea. Se volvió a su casa. Y tal vez sea esta una de las caídas más frecuentes en muchos de nuestros jóvenes que desean seguir al Señor. A veces tenemos que tener cuidado, los más mayores, a la hora de saber si animamos o desanimamos con nuestras buenas intenciones acerca de las palabras que decimos. Quizás el joven no diría nada, pero un día decimos, pues ya no está en la iglesia, ¿qué pasó? Pues seguramente él sabe qué pasó, igual no se lo cuenta a nadie, ni tú te diste cuenta que lo que le dijiste no fue precisamente para animarlo, sino para invitarlo a que no volviera más, aunque no se lo dijeras así. Sigue la historia porque no solamente hay un desencuentro doloroso, y en la vida los hay, pero hay que dejar que Dios siga trabajando, como lo va a hacer en la vida de Pablo, en la vida de Bernabé, y en la vida de Juan Marcos, y en tu vida y en la mía. Dios no tiene prisa. El molino suyo muele despacio, pero es que además muele muy fino. Dios se toma su tiempo. Nosotros somos impacientes. Aunque no seamos tan jóvenes como Juan Pablo, también somos impacientes. Pero Dios se toma su tiempo y no desperdicia ni una sola pena. Porque después de este desencuentro doloroso encontramos una restauración gozosa. Pasaron 12 años. Son muchos años, por un lado, de aquel desencuentro.
Y aunque no tenemos registro de las actividades de Juan Marcos, que juntamente con Bernabé tomaron otro camino en el campo misionero, Pablo lo considera ahora un compañero y colaborador suyo en la obra de Dios. Así aparece reflejado en las cartas de Colosenses y Filemón, ahí tenéis algunas citas. Dice Colosenses 4:10, Aristarco, mi compañero de cárcel, os manda saludos, y también Marcos, sobrino de Bernabé. Ya tenéis instrucciones respecto a Marcos. Si va a visitaros, recibidle bien. Eso dice Pablo. El que no le dio una segunda oportunidad. Pero alguien se la dio. ¿Quién fue? Bernabé. La relación entre Marcos y Pablo se había sanado. Como a veces han sanado, gracias a Dios, relaciones que han quedado rotas entre hermanos en las iglesias y que a veces se han resuelto y otras veces no. Pero Dios nos da su tiempo. Estamos en el tiempo de la paciencia de Dios. También, no solamente para salvación, sino también para restauración en relaciones que hayan quedado rotas. Esta confianza entre Pablo y Marcos iba creciendo con el paso del tiempo. Al final de su vida, Pablo, escribiendo 2 Timoteo, pudo decir de Marcos, me es útil para el ministerio. Aquí también hay que agradecer al Señor por la humildad de Pablo. ¿Cómo te sientes tú cuando un joven o una persona, aunque no sea joven, se ha sentido menospreciada, rechazada, sin que tú lo hayas querido menospreciar ni rechazar, pero se ha sentido como no querida? Y después la has visto crecer quizás en otra congregación, o quizás en la misma congregación donde estás. ¿Nos tenemos que alegrar por eso, sí o no? Naturalmente, porque es la obra de Dios en la vida de esa persona. Y todos hemos tenido que aprender en diferentes campos y momentos de nuestra vida a arreglar lo que quizás en su momento hicimos mal. Por supuesto que Juan Marcos se equivocó. Y a lo mejor hasta se volvió con pocas ganas de pensar en servir al Señor o en hacer otro viaje misionero, mucho menos. Pero Pablo está aquí reconociendo la labor de Juan Marcos, lo está respaldando. Y si finalmente llegaran a cumplirse las instrucciones dadas por Pablo a Timoteo, es posible que Marcos estuviera con el apóstol en los últimos momentos de su muerte. Pregunta, porque esto lo tenemos que trabajar en nuestros cuadernos y en nuestra reflexión personal. Pregunta, ¿qué factores fueron las claves para la transmisión, la restauración de Juan Marcos? Para que no se quedara ahí, sentado en un banco, en una silla de la iglesia, frustrado, hundido, porque ya nadie puso su confianza en él. ¿Cuáles fueron las claves, si es que las hay, y las hay, para la transmisión y formación de Juan Marcos? No lo sabemos con detalle, porque Marcos emprendió un camino que el evangelista Lucas no lo registra. Registra a Pablo y Silas y los diferentes viajes misioneros, pero Bernabé y Pablo siguieron otra ruta. Y Marcos, perdón. Pero ¿qué fue lo que Juan Marcos necesitaba? Quiero destacar 3 factores para que los consideremos y de alguna forma hagamos analogías en nuestra propia vida, donde seguramente estos mismos 3 factores con diferentes personas se han dado en nosotros. En primer lugar, vemos la firmeza de Pablo. Pablo tenía muy claro su objetivo, su meta. Era un hombre de convicciones fuertes, era un pionero, era un misionero, no tenía tiempo, como diríamos hoy, para tonterías. Mira, si quieres venir, vente, y si no, no vengas. Pero necesitamos gente dispuesta, atrevida y a morir si hace falta por el Evangelio. Pablo era este hombre. Su negativa a llevar a Marcos en el segundo viaje misionero pudo haber sido el revulsivo que Marcos, sin él saberlo en ese momento, necesitaba. No siempre la disciplina, en el momento en que la recibimos, nos cae bien. Pero cuando luego vamos creciendo y vamos avanzando, decimos, pues mira, quizás Pablo tenía su parte de razón en decirme, mira, contigo ya no cuento.
A veces la firmeza y la disciplina nos hace reaccionar. ¿No es cierto? Mirad, mi esposa y yo cuando nos convertimos había un misionero en la iglesia, que ya está con el Señor. Los Miller, Juan y Melinda. Ella acaba de cumplir 80 años. Volvió a Estados Unidos y la hija nos pidió que le mandáramos un vídeo de felicitación. Lo hicimos con mucho gusto. Pero Juan Miller era un hombre cuadrado, cuadriculado, diríamos hoy. Él decía, mira, si quieres venir, ven, voy a visitar a esta persona, voy a evangelizar a los pueblos, voy a repartir tratados, pero si no me voy yo solo. E iba solo, porque no sabías a qué hora salía ni cuándo iba a volver. Digo, bueno, pues yo tengo mi horario y yo... No, iba solo. Y cuando él en su agenda no tenía apuntado lo que había que hacer, pues no lo hacía. Recuerdo que cuando nos reconocieron en la obra como obreros encomendados, él se acercó y fue el primero en felicitarme. Dijo, Jaime, hermano Jaime, quiero que sepa que a partir de ahora cuente conmigo para lo que necesite. Oh, ¡qué bendición! Y efectivamente fue así, menos una vez, que íbamos en su coche, y le digo, Juan, sí, dígame hermano, mire que el próximo jueves o el siguiente, no sé, me toca a mí compartir la palabra y creo que no estaré en la iglesia. ¿Le importaría hacerlo a usted? Y me dice, no lo tengo apuntado en mi agenda. Vale, pero ¿lo haría o no lo haría? Que no lo tengo apuntado en mi agenda. Vale, ya me dio la respuesta. No, la respuesta fue no. Vale, han pasado los años. Y ha habido momentos en nuestro ministerio que lo hemos pasado verdaderamente mal. Como tú, en tu servicio al Señor, en tu vida personal. Así que estamos en la misma barca. Lo que a veces nos ha sostenido, el llamado del Señor, por supuesto, la fidelidad de Dios. ¿Y sabéis qué más? La disciplina y la tenacidad del matrimonio Miller. Que cayera chuzos de punta, y allí cae mucho chuzos de punta, que llueve mucho, estaban donde el Señor entendía que tenían que estar, solos o acompañados. Esa tenacidad y esa disciplina nos ha bendecido, pero lo hemos visto después. Tengo una deuda pendiente con Juan cuando esté en el cielo. Juan, perdona que no te dije antes que muchas gracias por todo lo que me has enseñado, porque era un hombre férreo, un hombre de convicciones fuertes. Así que la firmeza de Pablo seguro que sirvió de revulsivo para que Juan Marcos aprendiera de aquella lección que en principio no la aprendió, pero tuvo que pasar el tiempo. En segundo lugar, la influencia de Pedro. No se nos puede pasar esto por alto, porque Pedro, el apóstol Pedro, en primera carta, capítulo 5, versículo 13, por la relación que tenía con Juan Marcos, le llama mi hijo. Era el padre espiritual de Juan Marcos, porque Pedro sabía muy bien, por experiencia propia, que hay esperanza para los pecados de deserción, de negación, de abandono, y por eso comprendió quizás mejor que nadie a Juan Marcos. Hay un matrimonio en nuestra iglesia que perdieron a su hijo. Fue una tragedia muy triste. Se sanaron, se recuperaron pasado el tiempo. Y recientemente tuvimos a otra familia que perdió otro hijo. Claro, como pastores hay que estar más que nunca en esos momentos con el que sufre. Pero quien mejor podían entenderles a ellos no éramos nosotros. Eran el matrimonio de la iglesia que había perdido a su hijo. Hablamos con ellos y les dijimos, ¿podéis vosotros, que ya habéis sanado de la herida profunda, acompañar este matrimonio y darles una palabra de aliento? Y lo hicieron. Y eso fue una influencia para ellos fabulosa. ¿Por qué? Porque estaban hablando no con nosotros que éramos los pastores y que la palabra, y por supuesto que sí, es sanadora, pero la experiencia de alguien que había pasado por eso. Y en este caso, Juan Marcos tuvo la influencia de Pedro. Yo también estoy agradecido, y vosotros también, a todas aquellas personas que han influenciado en vuestras vidas. Recuérdalas, por favor, dale gracias a Dios por ellas. Escríbelas en tu cuaderno porque a veces nos olvidamos. Y si es posible, no esperes a que vayan con el Señor antes de que les digas gracias. Y quizás esas personas están sentadas ahora cerca de ti.
pueden ser tus propios padres, que te han corregido, que te han disciplinado, que han sido firmes, que no te ha gustado quizás esa disciplina, o que han influenciado positivamente en tu vida. Y sobre todo me quiero centrar en la paciencia de Bernabé. No solamente la firmeza de Pablo, la influencia de Pedro, sino la paciencia de Bernabé. Porque para Juan Marcos acompañar a Bernabé y ser formado a su lado, sirvió para restaurarlo y fortalecerlo. Y quisiera rescatar la figura de Bernabé como modelo a seguir en el tema de hoy, en la transmisión del Evangelio y la formación de discípulos. Que esto se pueda aplicar a los padres en nuestras casas con nuestros hijos. Me recordaba José esta mañana, o esta mediodía, que no sé cuándo, en este lugar, en qué año, él se acuerda del año, yo no, que dije que la iglesia es una gran familia y la familia es como una iglesia en miniatura. Esta labor no es para ejercitarla solo en la iglesia, sino en la familia. Y aquí lo que tenemos es un modelo contagioso. Como veis ahí en vuestras notas, tenéis que completar solamente la frase que falta, ¿vale? Os lo he dejado casi todo hecho, ¿eh? Solamente completar la frase que falta para que no os quedéis ahí adormilados, sino que, ¿y ahora qué viene? ¿Ahora qué está? Un modelo contagioso. Porque esto se contagia. Así como lo malo se contagia, el desánimo se contagia, el aliento y el ánimo también se contagia. Y aquí tenemos a Bernabé, que por la gracia de Dios nos contagia a todos. Vamos a Hechos capítulo 9 ahora, por favor. Hechos capítulo 9, verso 23, para entender el contexto y por qué Bernabé aquí es un modelo a seguir para nosotros. Hechos capítulo 9, versículo 23. Hechos 9, 23. Muchos días después los judíos resolvieron en consejo matar a Saulo. Así que de día y noche hacían guardia a la entrada de la ciudad para matarlo. Pero Pablo se enteró de sus planes y una noche los discípulos lo descolgaron por la muralla metido dentro de un cesto. Verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, Saulo trató de unirse al grupo de los discípulos, pero todos le tenían miedo, pues no creían que fuera uno de ellos. Entonces, ¿quién? Bernabé le tomó consigo y lo presentó a los apóstoles. Les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor y que el Señor le había hablado, y cómo en Damasco había hablado con valentía en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén entrando y saliendo y hablaba con determinación en el nombre del Señor. También discutía con los griegos, pero estos querían matarle. Al enterarse de esto, los hermanos le acompañaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. En todas las iglesias gozaban de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, e impulsadas por el Espíritu Santo y plenamente fieles al Señor, iban consolidándose y extendiéndose cada vez más. Esto es la gracia de Dios, en medio de absoluta tribulación, persecución y tanta necesidad. Pero ¿qué queremos destacar con esto? En primer lugar, Bernabé vio el potencial en Pablo, así como quizás lo vio Juan Marcos. Mira esto, este chico ha fallado, pero este chico promete. Vamos a trabajar, vamos a dar tiempo, lo voy a acompañar, lo voy a mentorear, lo voy a pastorear, lo voy a cuidar. No solamente porque sea mi sobrino, sino porque es un hijo de Dios. Es un joven que quiere aprender, aunque no haya aprendido todavía esta lección. Bernabé vio el potencial en Pablo cuando nadie se fiaba de él por haber perseguido a la iglesia. Así que Bernabé le abre la puerta y Pablo comienza a desarrollar su ministerio con el visto bueno de los apóstoles. Leo en Hechos 9:27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor. Así que Bernabé vio el potencial en Pablo. En segundo lugar, Bernabé animó y entrenó a otras personas. Animó y entrenó a otras personas. Y por favor, vamos a Hechos capítulo 11, ahora, para ver el contexto de cómo esto es así. Hechos 11:22, por favor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía. Cuando Bernabé llegó y vio el resultado de la gracia de Dios, se llenó de alegría y animaba a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón,
Era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, así que muchos se unieron al Señor. Leemos estas palabras. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. ¿Qué había ocurrido en Antioquía? Que los que fueron expulsados desde Jerusalén con motivo de la muerte de Esteban, compartieron el Evangelio a griegos, a judíos, a todo el mundo. Y cuando Bernabé llega a Antioquía, que no había estado allí, que fue comisionado por los apóstoles, dice que vio la gracia de Dios. Pregunta, ¿cómo se puede ver la gracia de Dios? ¿Cómo lo podríamos entender mejor? Llega y ve la gracia de Dios. La nueva versión internacional dice que vio vidas transformadas. O sea, vio vidas transformadas. Eso es la gracia de Dios, que había operado un cambio significativo en nuevas personas que se habían convertido a Cristo. Y este crecimiento llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén y envía para comprobar estos hechos a Bernabé. Porque en Antioquía estaban ocurriendo cosas que habrían sido causa de recelo y de sospecha para los creyentes de trasfondo judío que había en Jerusalén. Una ciudad cosmopolita como Antioquía, esta iglesia gentil se mostró más abierta a nuevos cambios sin perder su esencia y su identidad. Pero lo que quiero destacar es que no escuchamos de labios de Bernabé ningún pero. Tú imagínate que vas a un sitio donde no has estado antes y ves un grupo de creyentes reuniéndose y automáticamente vas a querer asociar ese culto con el culto de tu iglesia local. Esperas encontrar la misma alabanza y a lo mejor no hay ni instrumentos de música. O sí. Pero ves que se alaba al Señor, se predica la palabra del Señor, pero se hacen las cosas de diferente manera. Pero ves la gracia de Dios. Ves la gracia de Dios en esas vidas. No hay iglesias clones unas de otras. Evidentemente tenemos un tronco común, tenemos los principios que defendemos y lo tenemos que proclamar de la Reforma. La sola Escritura, la sola gracia, la sola fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Tenemos la autoridad de la palabra de Dios y eso no puede faltar. Y evidentemente Bernabé sabía que allí se había predicado el Evangelio, pero no encontraba ningún pero. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, vidas transformadas, dice que se alegró, se regocijó. Qué estimulante debía de ser para esta iglesia joven, que habiendo los apóstoles enviado a alguien para supervisar, no para vigilar, sino para supervisar, se encontraran con alguien que supo poner la mano sobre sus hombros y con el tiempo establecer y constituir ancianos en esa ciudad, en esa iglesia. Me imagino haciendo lo mismo con el joven Juan Marcos. Aquí tengo que añadir un elemento de profunda tristeza. No solamente en pastores de iglesias, sino en miembros, a veces veteranos, de nuestras congregaciones. Algunas personas que me recuerdan más al sumo sacerdote Anás o Caifás que a Bernabé. En lugar de alegrarse al ver la gracia de Dios en la vida de sus hijos, desconfían de ellos. Lo primero que me dijo mi padre, él no era creyente, lo entiendo, pero lo primero que me dijo mi padre, me dolió, claro, nos dijo, que ahora vais a la iglesia evangélica, ya se te pasará la borrachera, ya se te pasará la borrachera, porque yo antes había hecho cosas malas y las dejé, y esto será otra de las cosas que tú haces y luego ya se te pasará. Que me lo diga mi padre, no siendo creyente, o que te lo diga alguien que no es creyente. Pero en lugar de alegrarnos al ver la gracia de Dios en la vida de nuestros hijos, a veces desconfiamos de ellos. Dicen, bueno, es que todavía es inmaduro, es que todavía le falta mucho. Sí, y a nosotros también, cuando fuimos como ellos. Solo que a veces lo olvidamos. En lugar de apoyar la iniciativa de los jóvenes en nuestras iglesias, hay quienes se sienten amenazados. Porque Dios reparte dones y Dios levanta personas, jóvenes y no jóvenes, y a veces uno se siente amenazado y pones freno.
que a veces los jóvenes o los no jóvenes se quedan, y ahí se quedan, o se van. En vez de apostar por futuros candidatos a tomar el relevo, hay quienes se aferran al cargo. Craso error. Necesitamos más personas como Bernabé. Hombres y mujeres que estén más interesados, que estemos más interesados en el auténtico cristianismo que en preservar nuestras propias tradiciones o etiquetas denominacionales. Hombres y mujeres que animemos más que personas de ideas fijas. Sigo, Bernabé desplegó todo su potencial en otros. Vemos ahí en Hechos 11, 25 y 26, que trajo a Pablo a Antioquía. ¿Qué autoridad tenía, verdad? No sé si me queda más, creo que sí, ¿no? Sí. Desplegó. Ahora, desplegó todo su potencial en otros. Vale. Trajo a Pablo a Antioquía. Lo vemos ahí en el versículo 25 y 26. Y ambos enseñaron la palabra de Dios. Fijaros qué combinación, qué equipo. Pablo y Bernabé. Antes de que se separaran en el capítulo 13. Capítulo 15. Y llegó llevando a la iglesia de Antioquía a un rápido crecimiento. Mirad si es rápido el crecimiento, que tenéis ahí en vuestras notas, creo, y si no aparece aquí. Un gran número creyó, se convirtió al Señor, una gran multitud fue agregada al Señor, enseñaron a mucha gente. Versículos 21, 24 y 26. Cuando se da esta generosidad, no solamente de dones, sino esta generosidad para compartir, como lo hizo Bernabé con otros, algo va a ocurrir, y algo ocurre, que el Espíritu Santo produce. Y la iglesia necesita ver en sus líderes, los hijos necesitan ver en sus padres, esta generosidad de confiar, de trabajar en ellos. Cuando el Espíritu Santo formó un nuevo equipo de liderazgo, ya estamos en Hechos 13, versículos 1 al 3, se designa a Bernabé como el primero en el equipo. Notad el versículo 2 de Hechos 13. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. El orden aquí no es casual. El Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo. Después, si seguimos el recorrido del texto, hubo un cambio en la forma operativa del equipo. Antes de Hechos 13, Lucas habla de Bernabé y Saulo. Después que fueron enviados por la iglesia de Antioquía, leemos acerca de Pablo y Bernabé. ¿Cuál es el punto aquí? Que Bernabé, siendo un líder como era, supo dar un paso atrás, o al lado, mejor al lado, al reconocer él la obra de Dios en la vida de Pablo y el llamamiento prodigioso que había recibido Pablo. Y en lugar de decir, bueno, yo me voy, me pongo al lado. Hay que ser no solamente humilde, sino también tener un carácter fuerte y claro para decir, esto lo vamos a seguir trabajando juntos. Ahora tú vas por delante, Pablo. Como Juan Miller, hermano Jaime, lo que usted me diga. Y él fue un hombre sujeto a sus ancianos, siendo él el misionero y pastor fundador de la iglesia. Pero no se fue, sino que permaneció para colaborar con los ancianos. Y aquí Bernabé supo dar un paso atrás al reconocer la obra de Dios en la vida de Pablo y estuvo dispuesto a dejar que él tomara la dirección del movimiento apostólico. Tristemente, en nuestro campo evangélico, muchos quieren ser cabeza de ratón y no cola de león. Con tal de ser cabeza, pero ¿por qué no ser cola? Para dejar que otros, que son cabeza, lleven adelante la obra. Como dijo Nelson Mandela, para ser un buen líder, a veces tienes que dejar de serlo. Lo dice mejor Juan el Bautista. Es necesario que él crezca y que yo mengue. En relación a Cristo, principalmente.
pero también lo podemos aplicar en relación a los que el Señor va llamando, levantando, inquietando entre nosotros. Sabernos poner a un lado, saber trabajar desde otro ángulo, para acompañar, para dar consejo, para dar instrucción. Termino. No tenemos registro de ningún escrito de Bernabé en el Nuevo Testamento. Llevamos hablando toda la noche. Pero los hombres que él formó escribieron la tercera parte del Nuevo Testamento. Pablo escribió 13 de las epístolas que están en nuestras manos, la palabra de Dios. Entre otras cosas, gracias al instrumento que Dios usó a través de Bernabé, que apostó por él, que se la jugó, que dio la cara, que apostó por Juan Marcos, que se lo jugó, que dio la cara. 13 de las epístolas del Nuevo Testamento, y mira por dónde. El desertor Juan Marcos escribió el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio de Marcos, que si lo lees de una sentada no seguirás siendo el mismo cuando te levantes, porque es dinámico, activo, pasa de una acción a otra. Es el Evangelio más corto, es el que yo recomiendo, por ejemplo, para alguien que dice, oye, que quiero conocer de la Biblia, no sé del Señor mucho, léete el Evangelio de Marcos. Todo es inmediatamente, enseguida, dinámico, tiene muchísima vida. En la iglesia, en este momento, en la iglesia de Amara, porque tratamos de predicar libros de la Biblia o series de manera expositiva, estamos viendo justamente el Evangelio de Marcos. Y es precioso. Y este evangelista fue aquel joven que dejó tirados a Pablo y Bernabé. Pero el Señor lo recuperó. ¿Habrá alguien aquí que esté ahí sentado y que diga, yo es que lo que me hicieron, lo que me dijeron, lo que pasó, me dejó clavado para siempre, yo ya no hago nada, ya nadie confía en mí? No, no es verdad. Hay quien sí confía en ti. Y Dios ha puesto personas a tu lado. Déjate ayudar. Busca a quien te escuche. Todos necesitamos quien nos pastoree, ¿sabes? Y no me refiero solo a los pastores. Todos necesitamos un mentor. Alguien que nos dé su experiencia de vida, que nos enseñe. Y que podamos nosotros enseñar a otros. Bernabé fue un hombre bisagra. Es decir, las personas bisagra son aquellas que dan oportunidades a otras personas. Y una pequeña bisagra, sabéis que abre una gran puerta. Las bisagras son muy pequeñas, aunque las puertas sean muy grandes. Y Bernabé hizo muy bien esta labor de crear espacio de oportunidad. No tienes que ser un gran predicador o predicadora, un maestro notable, pero puedes ser un hombre y una mujer bisagra. Ayuda, que abres puertas, que generas oportunidad, que das espacio, que no te apoltronas, que no controlas tú, ni en tu casa, ni en la iglesia, ni en tu lugar de trabajo, sino que generas oportunidades. Esto fue lo que hizo Bernabé con Pablo y esto es lo que tenemos que hacer nosotros con nuestros jóvenes, con nuestros hijos, con nuestros nietos. No solo necesitamos más hombres y mujeres como Bernabé, necesitamos, lo veremos estos días, más hombres y mujeres como el Señor Jesús, que a todos nos dio, no una ni dos, muchas oportunidades. ¿Cuántas veces hemos fallado? Honestamente, ¿cuántas veces has fallado? He fallado. Muchas. Y el Señor Jesús confía en mí. Me ha tenido por fiel, te ha tenido por fiel en la labor que estás haciendo cada día. Mira si confía que Él sí se la jugó por nosotros. Él sí se entregó y murió por nosotros, para que nosotros dejamos en nuestras manos su vida. Hemos cantado de la roca, roca de miel. La roca tiene miel. Y al cantarla, recordé la historia de un marinero y de una roca. Y de este náufrago, pero hubo un marinero que llegó a duras penas, casi a orilla,
a la orilla, no llegó, sino que se aferró a la roca, al arrecife de piedras que había. Y ahí pasó toda la noche, agarrado a la roca. Cuando al día siguiente vinieron a buscarlo, lo encontraron casi muerto, pero no muerto. Lo llevaron al hospital y al cabo de varios días, que ya se recuperó, un amigo lo fue a visitar. Historia real. Y le dijo: Vicente, y cuando estabas allí en alta mar, esa noche oscura, de frío, mojado, agarrado a la roca, ¿no temblabas si no tenías miedo? Y este joven, creyente, dijo: sí. Temblaba, tenía miedo, pero la roca no. Y eso fue lo que me salvó. Se agarró a la roca. Cristo es la roca. Es la peña de Oreb. Si estás desilusionado, decepcionado por cómo la vida te ha tratado, y seguramente que has estado o estás decepcionado, no te quedes ahí sentado. Dile al Señor: Señor, me aferro a ti, en tu nombre, por la fe, por tu obra en la cruz, me aferro a ti. Y quiero que me ayudes a servirte, a seguirte, a que los dones que me has dado, las capacidades que tengo, que son tuyas, que me las has dado, las quiero poner a tu servicio. Señor, ayúdame. Si han desconfiado de ti, si te han hecho daño en casa, en el colegio, la universidad, el trabajo, la iglesia, no te quedes tirado. Como me dijo un viejo pastor, bueno, no tan viejo, es más joven que yo. Cuando la vida te dé una patada, deja que esa patada te impulse para adelante y no para atrás. El Señor no desperdicia ni una sola pena. Que el Señor te bendiga. Inclina tu rostro y dale gracias al Señor ahí en silencio, en tu corazón. Alábale por ser tu hijo, su hija. Bendícele, dale gracias. Y también dale gracias por la oportunidad que te da de poder bendecir a otros. Ahí donde estás, bendice su nombre. Tú has sido fiel, Señor, con nuestras vidas. Ebenezer, hasta aquí, Señor, nos has traído. Y lo mejor de todo es que quieres usarnos, Señor. Que vuelves a darle forma a los vasos que parece que están rotos, Señor, y les vuelves, Señor, a dar, a moldearlos conforme a tu voluntad. Señor, que tu agua, que tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestras vidas. Úsanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí. Queremos servirte, Señor, en estos tiempos tan difíciles. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Que tengáis un descanso reparador. Y todos aquí, si es posible, mañana tenemos una segunda parte.